Días, que el Señor les bendiga. Voy a pedirle en este momento que vayan en sus Biblias al libro de Segunda a los Corintios, capítulo 8. Segunda a los Corintios, capítulo 8. Vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 6. Segunda a los Corintios, capítulo 8. Desde el versículo 1 hasta el versículo 6, aunque estaremos también viendo otros versículos más, tanto en este capítulo como en el siguiente capítulo. Segundo a los Corintios, capítulo 8, dice allí la palabra del Señor: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Vamos a orar. Padre, en esta mañana nosotros te hemos cantado a ti, hemos exaltado tu nombre, porque tú eres Rey, porque tú eres nuestro Señor y Salvador. Te hemos alabado, Señor, por tu gracia para con nosotros, que has manifestado por medio de tu Hijo Jesucristo. Te cantamos, Señor, te alabamos por tu amor para con nosotros. Y es nuestro deseo, Señor, que en esta mañana nosotros no solamente estemos dispuestos a honrarte y exaltar tu nombre simplemente con nuestras bocas o con nuestras palabras, sino que también estemos dispuestos a exaltarte a ti por medio de nuestras acciones, por medio de nuestras decisiones, por medio de nuestra obediencia a lo que en esta mañana tú nos enseñas, tú nos muestras por medio de tu palabra. Rogamos, Señor, que sea tu Santo Espíritu que nos dirija a entender, a comprender, a escuchar tu mensaje. Que no sean palabras de hombre, que no sean opiniones de hombre, Señor, que queden en nuestros corazones, que queden en nuestra mente, sino, Señor, que verdaderamente sea tu Santo Espíritu obrando por tu palabra en nuestros corazones para obediencia a tu mensaje. Y así, Señor, nosotros glorificar tu nombre. Esto lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. La semana pasada, el pastor Pedro por la mañana estuvo predicando un mensaje titulado No te pierdas estas bendiciones, basado en el libro de Malaquías, capítulo 3. Si ustedes estuvieron aquí la semana pasada lo pudieron escuchar, tal vez algunos de ustedes, como yo, lo escuchamos por medio de internet. Y aprovecho para animarles a ustedes que si ya sea por la mañana o por la noche ustedes no pueden estar aquí en la iglesia, que puedan escuchar entonces las predicaciones por medio de internet, por medio del podcast que tiene la iglesia, para que no se pierdan las bendiciones del Señor. Pues la semana pasada el pastor Pedro estuvo predicando este mensaje donde el Señor advierte a su pueblo de haber abandonado sus leyes y de manera específica les acusa de que habían robado en los diezmos y ofrendas. Y al hacer esto, el pueblo que tal vez pensaba que iba a prosperar quedándose con aquello que le correspondía al Señor, lo que realmente estaba logrando, lo que realmente estaba haciendo, era que ellos se estaban privando de ver la mano de Dios
obrando a favor de ellos. Ellos se estaban privando de las bendiciones que Dios iba a derramar sobre su pueblo. El pastor Pedro señalaba que realmente cuando nosotros como predicadores, como pastores, hablamos de este tema del dinero, de ofrendar, de diezmar, realmente es un tema medio espinoso, es un tema que por lo general a nosotros no nos gusta hablar. Sin embargo, si vamos a ser fieles expositores de la palabra de Dios, nosotros tenemos que hablar, tenemos que tocar este tema. Porque la palabra de Dios habla mucho acerca del dinero. Y la razón por la que habla mucho acerca del dinero es porque precisamente el dinero es uno de aquellos obstáculos o es uno de los retos principales para nosotros hacer a Cristo el verdadero Señor de nuestras vidas. Y es por esto que hace unas semanas atrás, el pastor Pedro y yo nos pusimos de acuerdo para que la semana pasada él predicara un mensaje con respecto a esto y en esta semana pues yo voy a estar llevando también un mensaje con respecto a este tema. La realidad es que, como les decía, es un tanto espinoso este tema porque lamentablemente muchos supuestos líderes religiosos han hecho muy mal uso del dinero que supuestamente la gente o que el pueblo de Dios da para el Señor. Pero sacando esa realidad, también hablar acerca del dinero es un poco difícil, o es bastante difícil, porque por lo general nosotros estamos muy apegados al dinero. Por naturaleza, nosotros estamos apegados al dinero, estamos apegados a las cosas y más cuando se trata del dinero por el cual yo he trabajado tan fuertemente. La cultura del materialismo ha invadido nuestros hogares, ha invadido nuestras iglesias, ha invadido nuestra filosofía de vida, nuestra perspectiva de cómo nosotros vemos las cosas, ha invadido nuestros valores, nuestras prioridades, de forma tal que nosotros no podemos pensar claramente acerca del dinero y mucho menos cuando se trata de que nosotros tenemos que dar dinero y nosotros no esperar, supuestamente no esperar nada a cambio, nada tangible a cambio. Nuestra perspectiva del dinero ha sido afectada en gran manera por el pecado de la avaricia. Nuestra perspectiva del dinero ha sido afectada en gran manera por el pecado de la avaricia. De forma tal que lo que nos caracteriza a nosotros es un afán por obtener más dinero, por obtener más cosas, y pensamos que este dinero, pensamos que estas cosas van a traer gozo a nuestra vida. Sin embargo, hermanos y amigos, la Biblia nos enseña a nosotros del gozo que acompaña, no en el tener en abundancia, sino del gozo que acompaña el dar abundantemente. En otras palabras, la Biblia nos habla del gozo, de la gracia de dar generosamente. En esta mañana nosotros hemos leído un pasaje que precisamente toca este tema, la gracia de dar generosamente. ¿Y por qué nosotros hablamos de la gracia de dar generosamente? ¿Por qué nos referimos a esto de dar abundantemente, a esto de dar generosamente como una gracia? A veces nosotros más bien podríamos decir que es una desgracia que se me esté demandando a mí, que yo tengo que dar ofrenda, que yo tengo que dar diezmo, que yo tengo que dar dinero a la iglesia. Y en vez de ser como la palabra de Dios lo presenta, una gracia, lo vemos como una carga, lo vemos como una imposición. Pero es por eso que en esta mañana nosotros queremos ver lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros con respecto a este tema de dar generosamente, a la gracia de dar generosamente.
Note conmigo una vez más cómo el texto se refiere a esto. Mire que en el versículo 1, el apóstol Pablo dice: hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Es decir, que lo que va a hablar a partir de ahí, él se refiere a esto como una gracia especial que Dios le ha dado a la iglesia de Macedonia. Y como veremos en el transcurso de la predicación, tiene que ver precisamente con esto de dar generosamente. Pero quiero llamar la atención que una vez más en el versículo 6 el apóstol Pablo vuelve a utilizar este término, esta palabra, para referirse a esto que él está hablando como una gracia. Mira el versículo 6, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Versículo 7, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, mire cómo termina el versículo, refiriéndose a este mismo tema de dar generosamente, dice, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. El versículo 4, utilizando otra palabra, dice allí, pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio. Esa palabra privilegio es la misma palabra en el griego para gracia. Y la idea es que el apóstol Pablo y la iglesia de Macedonia veía esta oportunidad de dar para la obra del Señor, y como lo califica en todo este pasaje, de dar abundantemente o de dar generosamente, lo veía como una gracia de Dios. Así es que el apóstol Pablo lo está llamando, así es que el apóstol Pablo se está refiriendo a esto de dar generosamente, como una gracia. Entonces, quiero primero que entiendan que a qué no nos estamos refiriendo cuando el apóstol Pablo utiliza este término de gracia para dar generosamente. En primer lugar, el apóstol Pablo no está utilizando este término de gracia como algo que nos hace sentir bien o tal vez como algo chistoso o algo jocoso. Ayer yo estaba leyendo una noticia que llegó a las redes, algo que traspasó los Estados Unidos, la noticia de Estados Unidos, y llegó hasta aquí, hasta República Dominicana, y quién sabe hasta dónde más habrá llegado esa noticia, de cómo esta famosa tienda de café en Estados Unidos, Starbucks, en el día de ayer se hicieron 458 órdenes por un drive-thru, es decir, pidiendo por la ventanilla, en la que la persona que estaba adelante le pagaba la orden a la persona que estaba detrás. Y todo inició porque una señora a las 7 de la mañana en el día de ayer decidió de la bondad de su corazón que le iba a pagar el café a la persona que estaba atrás. Pues entonces esa persona de atrás decidió que le iba a pagar el café a la persona de atrás. Y así hasta que llegaron a la persona 458 que decidió parar eso. Y el punto es que miren cómo esto que parece una gracia de que, ay mira qué bonito, ay mira qué bien que esta gente estaba haciendo esta cadena de favor a personas desconocidas, a personas que nunca había hablado, personas que nunca había visto, pues esto se pudiera ver tal vez como una gracia. Pero realmente no es a esto que nosotros nos referimos cuando hablamos de la gracia de dar generosamente. Tampoco nos estamos refiriendo a la gracia salvadora de la cual nosotros en el Nuevo Testamento conocemos y leemos a menudo. Es decir, esta gracia de Dios que está obrando en las iglesias de Macedonia no era una gracia cuyo propósito era la salvación. Aunque ciertamente es bueno aclarar que sin esa gracia salvadora no hay manera que esta gracia de dar generosamente pudiera ocurrir. Podríamos entonces más bien referirnos a una gracia santificadora, una gracia de Dios que transforma nuestra manera de pensar con respecto al dinero y nos habilita
para hacer un uso correcto del mismo. En el mes de febrero, los hombres compartimos en un desayuno el tema invirtiendo sabiamente. Y estuvimos meditando en el pasaje de Lucas, capítulo 12, versículos del 13 al 33, donde un individuo se acerca al Señor Jesucristo para pedirle que resolviera una disputa de herencia entre él y su hermano. Y el Señor aprovecha allí para enseñarle no solamente a este individuo, sino a todos aquellos que se encontraban alrededor y por ende también a nosotros hoy día, porque está en su palabra, el verdadero valor del dinero, o más que el verdadero valor del dinero, lo que es invertir sabiamente, lo que es hacer un uso correcto de los recursos y las posesiones que el Señor ha colocado en nuestras manos. Y de este pasaje nosotros vimos 3 individuos, 3 personajes de los cuales nosotros pudimos aprender 3 lecciones. Estos 3 individuos, para aquellos que recuerdan, era el avaro, era también en dominicano el agayú y el afanado. Del avaro nosotros aprendimos que las posesiones, que las riquezas, que el dinero en sí mismo no traen felicidad y que por lo tanto entonces nuestro enfoque debe estar en el Señor. Del agayú nosotros aprendimos que invertir en uno mismo no es sabio, realmente no va a dar el resultado que uno espera, no produce la ganancia que uno estaba esperando. Por lo tanto, nuestro tesoro, en vez de estar en las cosas terrenales, en vez de estar en la acumulación, nuestro tesoro debe ser el Señor. Del afanado, nosotros aprendimos que preocuparse ansiosamente por las necesidades no ayudará. Y que por lo tanto entonces nuestra confianza debe estar en el Señor. Pero si somos honestos con nosotros mismos, es probable que nos identifiquemos con 1, 2 o 3 de estos ejemplos. Y la razón por la que muchas veces somos avaros o somos agayú o estamos continuamente afanados por las cosas terrenales es que por naturaleza nosotros somos así. Y cuando sí, la gracia salvadora llega a nuestra vida y nos da esa vida espiritual, esa misma gracia, o más bien esa gracia santificadora que ahora nos va a conformar a la imagen de Cristo, debe obrar en nosotros precisamente para cambiar nuestra manera de pensar con respecto a todas las áreas de nuestra vida, pero de manera particular con respecto al dinero. Y por eso es que nosotros entonces, cuando hablamos de esta gracia de Dios, esta gracia que Dios le había dado a las iglesias de Macedonia, estamos hablando de esta manera en la que Dios había intervenido en la mente, en la manera de pensar de estas personas, que ellos estaban dispuestos a dar de una manera generosa. ¿Cuántas personas hoy día no son tremendamente miserables por la perspectiva que tienen sobre el dinero? Ya sea porque tienen mucho dinero o ya sea porque tienen poco. Si yo les preguntara a ustedes en esta mañana, ¿tú quieres ser feliz? ¿Quieres disfrutar del gozo verdadero que viene por medio del dinero? Si yo te preguntara a ti en esta mañana, ¿tú quieres glorificar a Dios por medio del dinero? Tal vez algunos pensarían que estas 2 opciones de yo gozarme con el dinero y de yo glorificar a Dios con el dinero se oponen entre sí. Pero no necesariamente, y definitivamente esto no ocurre cuando nosotros aprendemos a ver el dinero y el propósito del dinero como Dios quiere que nosotros lo veamos. Cuando, una vez más, la gracia de Dios va transformando nuestra manera de pensar. Y esa gracia de Dios nos lleva a nosotros a dar generosamente. Y esto es precisamente lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñarle a la iglesia de Corinto. Y para enseñarle esta verdad, utiliza o pone como ejemplo a los creyentes de Macedonia.
Y para que nosotros podamos apreciar mejor el ejemplo, sería bueno que entendamos un poco del contexto de estas dos ciudades, o más bien de estas dos regiones, porque Macedonia era más bien una región. La ciudad de Corinto era una ciudad que era una ciudad central para el Imperio Romano, un lugar donde era un centro político, era donde se encontraba la élite social, era un lugar de mucha economía, de mucho comercio por la posición, por el lugar donde se encontraba. Pero por otro lado nosotros tenemos la región de Macedonia, que ciertamente unos 150, 200 años antes de escribirse esta carta, la región de Macedonia era una región muy próspera por la minería. Sin embargo, eso había sido cosa del pasado. En el presente, como nosotros podemos apreciar en el versículo 2, esta región de Macedonia, y cuando hablo de la región de Macedonia me refiero a ciudades como Filipo, ciudades como Berea, como Tesalónica. Algunas de estas el apóstol Pablo visitó, algunas de estas el apóstol Pablo les escribió cartas. Y el punto es que estas ciudades, esta región en sentido general, no le estaba yendo tan bien. Y precisamente entonces el apóstol Pablo toma esta región de Macedonia, que estaba, como dice el versículo 2, en grande prueba de tribulación, en profunda pobreza, para enseñarle a los corintios cómo Dios obra en el hombre de forma tal que pueda disfrutar de la gracia de dar generosamente. A pesar de la tribulación y la profunda pobreza por la que ellos atravesaban, estuvieron dispuestos a apoyar la obra del Señor y de manera particular con la iglesia en Jerusalén. Así que el apóstol se propuso enseñarle a los ricos corintios acerca de la gracia de dar generosamente con esta iglesia de Macedonia que no era tan afluente. Tal vez para aterrizarlo un poco más, podríamos comparar la ciudad de Santo Domingo con la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Nosotros los dominicanos nos gusta compararlo todo con Nueva York. Para el dominicano Nueva York es lo más grande que hay. Y cuando nosotros pensamos en Nueva York, muchas veces lo que nos viene a la mente es la isla de Manhattan y ver ese cielo cubierto de grandes e imponentes edificios. Muchos de estos edificios son empresas donde se manejan millones de dólares y de euros y quién sabe de cuántas otras monedas. Pero muchos de estos edificios también son edificios de apartamentos. Recientemente yo tuve una conversación con un amigo de algo que hasta el día de hoy me deja sorprendido. Y es que el mantenimiento de alguno de estos edificios, de un solo apartamento, mensual, es la módica suma de $5,000. Y yo que me quejaba por pagar $3,000 de mantenimiento en mi apartamento. Y esta gente está pagando, perdón, $3,000 no, gracias hermanos. $3,000. Qué grande la diferencia. Estamos hablando de que esta gente mensualmente en el mantenimiento está pagando cerca de $220,000. Y nosotros aquí estamos pagando $3,000, algunos más, otros menos. Y con una diferencia así, posiblemente es que el apóstol Pablo está tratando de enseñarle a la iglesia de Corinto esto de dar generosamente. Y uno podría llegar a la conclusión que para una persona que vive en esas condiciones, tal vez no sería tan cuesta arriba, tal vez no sería tan difícil esto de dar generosamente. Sin embargo, hermano, yo quiero que nosotros pensemos que realmente esto es algo relativo. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, el hermano Orestes ayer se fue a Manabao y fue a llevar una ropa, fue a llevar una comida que habían donado para algunos hermanos allá. Y yo estoy seguro que para muchos de las personas que viven en Manabao, ellos no ven a nosotros como nosotros tal vez vemos a la gente de Nueva York o la gente
que tiene mucho mejores condiciones económicas que nosotros. Pero el punto es el siguiente, que cuando nosotros vemos el texto, la gracia de dar generosamente realmente no tiene tanto que ver con la cantidad que nosotros damos, sino que tiene que ver con el corazón con el que nosotros damos. Así que pasamos a una segunda pregunta. ¿Qué es esto de dar generosamente? ¿Qué es esto de la gracia de dar generosamente? ¿Tiene acaso esto que ver con algún monto específico que el Señor espera que yo dé? ¿O tiene tal vez acaso que ver con algún porcentaje específico de mis ingresos que el Señor espera de mí? Ciertamente en el Antiguo Testamento nosotros vemos que se nos presenta a nosotros el diezmo como un modelo de lo que Dios demandaba para su pueblo Israel. La mayoría de los estudiosos de la Biblia entienden que definitivamente el diezmo es un buen patrón y que debería ser lo mínimo que debiéramos nosotros dar al Señor. Pero una vez más le hago a ustedes la pregunta en esta mañana. ¿Acaso se complace Dios con que simplemente nosotros nos conformemos con dar una cantidad X, con dar un porcentaje X, con dar lo mínimo que se requiera para nosotros estar bien, como quien dice, con el Señor? Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos enseñan a nosotros que Dios está más interesado en nuestro corazón, en nuestras motivaciones al dar, en nuestra actitud al ofrendar, que una vez más que con la cantidad que nosotros estamos dando. Y es por esto entonces que el ejemplo de la iglesia de Macedonia para los corintios y para nosotros hoy día es de gran ayuda para que podamos entender lo que el Señor dice acerca de la gracia de dar generosamente. Una vez más, el Señor nos enseña que la generosidad no tiene tanto que ver con la cantidad que damos como con el corazón que damos. Mire conmigo el versículo 2. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque esta iglesia de Macedonia, que ya hemos descrito la condición en la que se encontraba, dice el apóstol Pablo, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas ¿de qué? De su generosidad. De su generosidad. Entonces, una vez más, estamos hablando de una iglesia que está pasando por pruebas, estamos hablando de una iglesia que está en profunda pobreza y sin embargo aquí el apóstol Pablo está hablando de las riquezas de su generosidad. Y veremos entonces en el resto de estos versículos que hemos leído que esta generosidad realmente lo que apunta es al corazón de la iglesia de Macedonia, no a la cantidad de lo que ellos estaban dando. Por eso entonces, lo primero que nosotros podemos apreciar en el versículo 3 es que el corazón generoso da de manera voluntaria, de manera alegre y no a regañadientes y con tristeza. Y para mí, hermanos, es aquí donde nosotros vemos la necesidad de la gracia de Dios obrando en nuestros corazones, obrando en nuestra manera de pensar. Es donde vemos la evidencia de que es necesario una intervención divina. Donde la actitud, donde el corazón de la gente que está ofrendando, que está dando a la obra del Señor, no lo está haciendo con tristeza, no lo está haciendo a regañadientes, no lo está haciendo como por una obligación, como veremos más adelante, sino que lo está haciendo de manera voluntaria. Dice, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Con agrado. Y si nosotros vemos, por ejemplo, en el capítulo 9, el versículo 7, lo que el apóstol también nos presenta, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad,
porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Cada quien que dé como dispuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mis hermanos, esto es un reto especialmente para aquellos de nosotros que hemos crecido en el Evangelio, aquellos de nosotros que hemos aprendido a diezmar desde pequeños en la escuela dominical, que sabemos lo que se espera de nosotros, que esto es lo que los cristianos hacen, que para nosotros no ofrendar no es una opción, pero lo hacemos como que, óyeme, si hubiera alguna manera de yo poder reducir, si hubiera alguna manera de yo desviar esos fondos, si fuéramos contables, que sabemos cómo manipular, y no estoy diciendo que los contables son necesariamente malos, hermanos, pero si tuviésemos la capacidad, la habilidad de ciertos contables de poder mover una cosa para allá, óyeme, fuésemos alegres si pudiésemos nosotros decir, ya cumplí con Dios, pero me quedé con la mayor cantidad de dinero posible. Y digo que tal vez eso, por un lado, para aquellos de nosotros que hemos crecido en el Evangelio, es difícil, es más fuerte, pero entiendo que realmente todos nosotros luchamos con esto. De que cuando vamos a ofrendar, de que cuando vamos a dar para la obra del Señor, te hago la pregunta, ¿lo haces verdaderamente con alegría? ¿Lo haces porque eso ha salido de ti? Y mi hermano, mi hermana, mi amigo, el dar es imposible, es muy difícil que salga de nosotros. El que nosotros nos estemos privando de comodidades, de recursos, de dinero, eso por naturaleza no ocurre. Y ahí es que nosotros necesitamos la gracia de Dios. De forma tal que si tú deseas disfrutar, gozarte en la gracia de dar generosamente, ruégale al Señor que te ayude, ruégale al Señor que te dé ese deseo, que te dé esa alegría al darle a Él. Note que el pasaje no me está hablando aquí de que yo debo dar un 10%, no me está diciendo aquí que yo debo dar un 10% y un chin más o un chin menos. Aquí está hablando, versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza, no por necesidad, que Dios ama al dador alegre. Aquí está hablando de que yo debo dar lo que he propuesto en mi corazón, no con lo que yo entiendo que voy a apaciguar a Dios, como si Dios estuviera mensualmente o quincenalmente esperando que me depositen ahí en la cuenta para que entonces yo saque ese dinero y venga aquí el domingo y ofrende. No, Dios no está atrás de nosotros buscando ese dinero. Este pasaje nos está diciendo aquí, como yo he propuesto en mi corazón, y es la idea de que esto es algo que yo de manera voluntaria lo estoy haciendo. Y cuando yo considero, por ejemplo, tanto el versículo 6 como el versículo 8, estos dos versículos que rodean el versículo 7 que acabamos de leer, por ejemplo, mira el versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Así que el espíritu de lo que yo estoy leyendo aquí en estos dos versículos no me está dirigiendo tanto a un porcentaje que ya yo cumpla con el Señor. No, aquí lo que yo estoy viendo es que la motivación no es simplemente yo dar para quedar bien con el Señor, sino dar todo lo que yo pueda
para el Señor, sabiendo que en esto yo me voy a gozar, sabiendo la bendición que el Señor promete, de acuerdo al versículo 6, y la correspondencia que hay entre el que ciega escasamente segará, el que siembra generosamente también segará. Pero el versículo 8 también nos apunta a que nosotros nos olvidemos, o que más bien nuestra confianza, como el afanado que les hablaba al principio, nuestra confianza no esté en lo que yo puedo suplir para mí, en los ahorros que yo tengo para mí, sino que mi confianza está en ese poderoso Dios. Y es porque yo tengo un poderoso Dios que yo con liberalidad, que yo con generosidad, que yo sin tristeza, que yo sin pena alguna puedo dar generosamente. Y una vez más, mis hermanos, esto es solamente posible cuando por la gracia de Dios yo conozco a este Dios que es fiel, a este Dios poderoso, a este Dios que, como escuchamos la semana pasada, es un Dios que está dispuesto a bendecirnos grandemente. Pero volviendo al capítulo 8, en el versículo 3, la segunda parte, nosotros nos damos cuenta también de que el corazón generoso no es solamente un corazón que da de manera voluntaria, sino que el corazón generoso da con esfuerzo, no de lo que le sobra. Mira el versículo 3, la última parte. Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a ¿qué? Conforme a sus fuerzas, pero no se queda ahí, sino que dice, y aún más allá de sus fuerzas. Recuerden, hermanos, que estas personas de Macedonia estaban pasando por gran tribulación y aflicción. Estaban en profunda pobreza y aún así ellos estaban dispuestos a esforzarse. Estuvieron dispuestos a ir más allá con tal de que, como veremos en el siguiente punto, ellos tener el privilegio de dar para la obra del Señor. Hoy día nosotros conocemos grandes instituciones filantrópicas que están sostenidas por individuos que tienen millones, billones de dólares. Algunas de estas personas públicamente han dicho que van a dar una parte de su fortuna, ya sea un cuarto de su fortuna, ya sea la mitad de su fortuna. Y si bien es cierto que estos individuos han dado muchos millones de dólares, la realidad es que tal vez para estas personas lo que ellos han dado no representa mucho. No representa el gran esfuerzo. No les ha sabido a nada. Y hermanos, el punto aquí no es que para que el millonario pueda dar generosamente tiene que darlo todo. No, ese no es el punto. Y no quiero que se vayan por ahí. Esa no es la idea. La idea es que para yo dar generosamente, yo no tengo que ser millonario. Yo no tengo que tener todos los millones del mundo, no. Lo que el Señor espera de mí es que cuando yo esté dando, que cuando para yo dar generosamente, yo debo entender que estoy haciendo un sacrificio para el Señor. No es algo que, mira, a mí eso como que realmente no, yo no lo voy a utilizar y entonces, nada, déjame dar eso al Señor. Déjame dar eso a los misioneros o déjame dar eso a la iglesia porque me sobra aquí en la casa y estoy limpiando aquí en la casa y déjame salir de esto. Tampoco estoy diciendo, hermanos, que si les sobra algo en la casa, ustedes lo boten en el zafacón pensando que no, yo no puedo dar la sobra. No, esa no es la idea. El punto es, mis hermanos, que cuando nosotros estamos dando para la obra del Señor, tiene que ser algo que conscientemente nosotros lo presentamos al Señor como un sacrificio, como un esfuerzo para nuestro Señor. No puede ser la actitud en nuestro corazón de que nada, como eso me sobra a mí, como eso no tiene valor para mí, entonces déjame yo darlo. No, el corazón generoso también vemos en el versículo 4 que para el corazón generoso dar es un privilegio, no una obligación. Es increíble ver cómo esta iglesia de Macedonia, que estaba en tribulación, que estaba en profunda pobreza,
cómo el apóstol Pablo se expresa de ellos, diciendo aquí, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Note que aquí el apóstol Pablo no está diciendo que cuando él fue a Berea o cuando él fue a la iglesia de Filipos o en la iglesia de Tesalónica, él fue y le pidió. No, él lo que está diciendo es que estos individuos le pidieron a él colaborar, pero no solamente que le pidieron, sino que el apóstol Pablo dice que con muchos ruegos, y por lo menos a mí me da la impresión de que el apóstol Pablo en un principio entendía, no, miren hermanos, yo a ustedes no les voy a pedir porque yo sé que ustedes están pasando por situaciones difíciles. Y por esto, una vez más, es la impresión que a mí me da, ellos tuvieron que rogarle con muchos ruegos que le concedieran el privilegio, dice aquí, el privilegio de participar en este servicio para los santos. El corazón generoso, o para el corazón generoso, dar es un privilegio, no es una obligación. Y una vez más, aquí vemos la necesidad de la gracia de Dios para transformar nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque una vez más nosotros vemos que yo tengo que dar, que están pidiendo para los misioneros, que la ofrenda, que la comida para los misioneros, que se necesita esto para este ministerio, para lo otro. Lo vemos, óyeme, una vez más tengo yo que hacer esto. Y lo hacemos y cumplimos. Pero el Señor no quiere que lo veamos como que estamos cumpliendo con la iglesia o que estamos cumpliendo con el Señor. No, el Señor quiere que nosotros lo veamos como un privilegio que el Señor nos está dando. Y qué bueno es ver cuando hay hermanos que tienen esta disposición, que ven el poder contribuir con la obra de Dios, el poder ayudar a un hermano, a un siervo de Dios, lo ven como un privilegio. Y continuamente están pendientes y están llamando aquí a la iglesia. Y cada vez que el Señor les prospera, cada vez que el Señor le da algo, ellos están buscando la manera para poder proveer para la obra del Señor. Qué bueno es ver hermanos como esto. Y sí, en nuestra iglesia hay hermanos, hay hermanas que disfrutan de la gracia de dar generosamente y ven el dar como un privilegio. No porque aquí en la iglesia lo están pidiendo, no, porque ellos entienden que es un privilegio poder contribuir para la obra del Señor, para el servicio, para los santos, como dice aquí el apóstol Pablo. Hay hermanos que hasta se ofenden si usted no le da la oportunidad de servirle en esta manera. Y qué bueno que el Señor puede obrar en personas, pecadores iguales que nosotros, que tienen el mismo deseo por el dinero, pero eso es un testimonio de la gracia de Dios obrando en ese hermano, en esa hermana, y cómo el Señor también puede obrar en nosotros, de forma tal que veamos el dar generosamente, no como una obligación, no como que eso es lo que el Señor espera de mí, sino como un privilegio, como una oportunidad que Dios me está dando. Pero también vemos aquí en este pasaje que el corazón generoso se da a sí mismo. No le basta simplemente o no es suficiente dar algo, dar una ofrenda, dar un dinero, no. Dice el versículo 5, y esto es algo que impactó también al apóstol Pablo, no como lo esperábamos. Es decir, ellos no esperaban esta actitud, ellos no esperaban este corazón de los de Macedonia. Dice, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Es decir, que el corazón de aquella persona que da generosamente, que disfruta la gracia de dar generosamente, es una persona que dice, mira Señor, yo entiendo que no es solamente que yo estoy cumpliendo con darte este dinero, no es solamente que yo estoy cumpliendo en ofrecerte esto, sino que yo entiendo que yo y todas mis pertenencias, todo mi dinero,
todos mis negocios son tuyos. Una cosa es dar dinero para la obra del Señor, otra cosa es darse uno mismo. Otra cosa es decir, aquí estoy yo, aquí está todo lo mío. Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, quizás tú quieres que yo vaya al campo misionero, quizás tú quieres que yo me vaya a África como misionero, quizás tú quieres que yo me involucre en una nueva obra que la iglesia va a empezar. Y obviamente, hermanos, el Señor no ha llamado a todo el mundo a que se vaya a África, a que se vaya a México, a que se vaya a X lugar como misionero. El Señor no ha llamado a todo el mundo a que sea pastor. Pero tú no tienes que irte a África como misionero para darte a ti mismo. Desde tu casa, desde tu trabajo, aquí en la iglesia, tú puedes decir, Señor, aquí estoy yo y todo lo mío. Y esa es la actitud de este corazón generoso, de esta persona que disfruta la gracia de dar generosamente. Y esto nos lleva a considerar nuevamente que Dios no está interesado, Dios no necesita nuestros recursos, Dios está interesado en nuestro corazón. Hay personas que también fácilmente podrían decir, no, mira, yo voy a dar tanto a las misiones simplemente para limpiar su conciencia o para que su conciencia esté tranquila de que ya yo di por aquí, por lo tanto, el resto de mi dinero, con el resto de mi dinero, yo hago lo que a mí me dé la gana. No, una vez más, hermanos, la actitud de este corazón generoso, de este corazón que disfruta la gracia de dar de esta manera, es que primeramente entiende que Él y todo lo de Él le pertenece al Señor. Ya para concluir, no solamente en este pasaje nosotros vemos las características de este corazón generoso, sino en qué resulta el que Dios intervenga en la vida, en los corazones de hombres pecadores como nosotros y nos ponga a nosotros a dar de una manera generosa. Cuando el hermano Pedro estuvo leyendo ese pasaje y las lecciones que pudimos sacar de ese pasaje que leyó en el momento de la ofrenda, una de las cosas que él enfatizó era el hecho de que Dios es quien pone en nosotros el dar. Y esa es la gracia de Dios, obrando en nosotros, transformando en nuestra mente la manera de pensar con respecto a nuestros recursos. ¿Y en qué resulta todo esto cuando nosotros permitimos que Dios intervenga en nuestra vida y permitimos que Dios nos dé ese gozo de dar generosamente? Bueno, si bajamos al versículo 9, mire lo que dice el versículo 9 del capítulo 8. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En este mismo pasaje, en el mismo contexto que se está hablando de dar, de la gracia, de dar generosamente, el apóstol Pablo está incluyendo dentro de esta discusión, dentro del desarrollo de este tema, está poniendo aquí el evangelio del Señor Jesucristo. Y es la idea, mis hermanos, la gran oportunidad que nosotros tenemos cuando permitimos que la gracia de Dios obre en nuestros corazones, para que demos abundantemente, para que demos generosamente. Cuando el Señor obra así en nosotros, esto resulta en la exaltación de la cruz de Cristo. ¿Saben por qué? Porque en primer lugar, el hecho de que esto pueda ocurrir en hombres pecadores como nosotros, avaros, codiciosos, egoístas como nosotros, se debe única y exclusivamente a la obra de Cristo en la cruz. Y en cierta manera, cuando nosotros estamos dispuestos tal vez a empobrecernos por dar generosamente, nosotros estamos imitando lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Obviamente, con mucha diferencia, pero mire una vez más,
las palabras que utiliza el apóstol Pablo para referirse a la cruz, para referirse a lo que es el Evangelio. Porque ya conocéis la gracia, utiliza el mismo término, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cristo, siendo rico, se hizo pobre. Cristo, siendo Dios, disfrutando de toda la gloria, disfrutando si nos imaginamos al Señor Jesucristo allí sentado al lado del trono del Padre, si nos imaginamos esa gloria que continuamente Dios está recibiendo, como de manera voluntaria nuestro Señor Jesucristo dejó todo eso en el cielo, y podríamos hablar tal vez de las comodidades en el cielo, y vino y se humilló haciéndose como nosotros. Siendo rico, se hizo pobre. La razón por la que el Señor Jesucristo hace esto es simplemente para mostrar su maravillosa gracia. Para que nosotros pecadores pudiésemos ser transformados, pudiésemos ser más como Cristo y eventualmente disfrutar de esa santidad perfecta, de esa gloria perfecta. Y todo eso es posible porque Cristo, siendo rico, se hizo pobre. Para que nosotros, siendo pobres, dice el versículo 9, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Mi hermano, si nosotros simplemente meditamos en esto, en lo que Dios, y de manera particular en lo que nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, eso es motivo suficiente, eso es razón suficiente para que nosotros podamos decir con aquella persona que tiene este corazón generoso: Señor, yo soy tuyo. Tú me has comprado con tu sangre, yo y todo lo que a mí me pertenece son tuyos. Y cuando nosotros hacemos esto, nosotros estamos apuntando a esa obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente esto, sino que la gracia de dar generosamente no solo resulta en la exaltación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sino que también resulta en acciones de gracias a Dios y en que la gloria de Dios se da a conocer. Vaya conmigo al capítulo 9, versículos 12 y 14, y ya con esto terminamos. Dice: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Es decir, que en la medida que la iglesia de Macedonia, en la medida que la iglesia en Corinto, en la medida que esta iglesia bautista cristiana permite que la gracia de Dios obre en nosotros, transformando nuestra perspectiva con el dinero, permite que Dios nos dé este corazón generoso para dar abundantemente, esto va a resultar en gloria a nuestro Dios. Note que el versículo 12 dice: porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta, y menciona esto como de paso. Muchas veces nosotros vemos nuestro dar porque hay una necesidad de que, mira, este hermano necesita esto, o aquella iglesia necesita esto, o nuestra iglesia necesita estos recursos para hacer este ministerio o lo que fuere. Y sí es verdad que el Señor utiliza nuestros recursos para estas necesidades, pero ese no es el fin del uso de nuestros recursos. El fin, el propósito principal es que por medio de nuestra generosidad, como dice el versículo 12,
abunden en muchas acciones de gracias a Dios. ¿Saben qué? Los protagonistas no eran los de la iglesia de Macedonia, los protagonistas no eran los corintios, el protagonista era Dios y sigue siendo Dios cuando nosotros permitimos que Él obre en nuestra vida, que obre en nuestro corazón, dándonos un corazón generoso para dar. La idea es que no me miren a mí cuánto yo doy. No miren que a pesar de mi pobreza o a pesar de mi escasez, miren todo lo que yo puedo dar. Esa no es la intención. La intención es que cuando nosotros estemos dando, sí vamos a suplir la necesidad del ministerio, sí vamos a suplir la necesidad de los santos, pero para que esto resulte en acción de gracias a Dios, para que esto resulte, como nos dice también el versículo 13, pues por la experiencia de esta ministración glorificaban a Dios. Una vez más, la idea no es que glorifíqueme a mí por todo lo que yo estoy haciendo, míreme a mí por todo lo que yo estoy dando. No, la idea es que por medio de nosotros disfrutar de la gracia de dar generosamente, nuestro Dios sea glorificado. Ese es el propósito, ese debe ser nuestro motivo, ese debe ser nuestro corazón al dar generosamente. Quiere el Señor que en su gracia Él vaya transformando nuestra manera de pensar, que en su gracia Él vaya transformándonos a nosotros, para que esta iglesia bautista cristiana, para que cada uno de nosotros podamos también disfrutar de la gracia de dar generosamente. Y así el evangelio pueda seguir siendo proclamado. Así nuestro Dios siga siendo glorificado. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque si no fuera por tu gracia, muchos de nosotros seguiríamos en nuestra codicia, en nuestra avaricia. Muchos de nosotros, en vez de preocuparnos por los demás, en vez de preocuparnos por tu obra, seguiríamos afanándonos para enriquecernos, para acumular cosas que al final de cuentas nos van a defraudar. Pero gracias, Señor, porque Cristo Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Porque Cristo Jesús, siendo Dios, asumió la humanidad y murió en la cruz para perdón de nuestros pecados. Permite, oh Dios, que nosotros estemos dispuestos también a dar generosamente como testimonio de tu gracia obrando en nosotros, para que tú, oh Señor, recibas en todo la gloria. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.